En este ejercicio vamos a verificar el teorema de la divergencia para la siguiente integral de superficie, donde A es el campo vectorial dado por esta fórmula y S es la superficie del volumen del primer octante limitado por el cilindro y cuadrado más z cuadrado igual a 16, el plano x igual a 5 y los planos coordenados. La gráfica del volumen y de las superficies que lo rodean se encuentra realizada acá abajo. Son en total 5 superficies. S1 de ecuación x igual a 0, que corresponde a este sector circular en el plano YZ. S2 de ecuación z igual a 0, que corresponde a este rectángulo en el plano XY. S3 de ecuación y igual a 0, que es otro rectángulo en el plano XZ. S4 de ecuación x igual a 5, que es una superficie paralela a S1, y finalmente S5, que es la parte cilíndrica que tiene la ecuación del cilindro. Primeramente vamos a calcular el flujo a través de cada una de estas superficies. Eso se puede realizar por medio de un teorema que establece que esas integrales de superficie se pueden calcular como integrales dobles sobre regiones en los planos coordenados XY donde estas superficies sean proyectables. Después vamos a sumar todas esas integrales de superficie para obtener el flujo total. Comenzamos con la superficie S1 de ecuación x igual a 0. Primeramente escogemos un vector que sea normal unitario exterior a esa superficie. Como es una superficie plana contenida en el plano YZ, no es muy difícil ver que un vector normal unitario exterior es el vector menos i. Trabajamos con ese vector normal. A continuación calculamos producto escalar del campo vectorial con la normal unitaria. Eso es menos a producto escalar i. Ese producto escalar es menos 3z, pero multiplicado por menos 1 es 3z. Cualquier producto escalar con un vector unitario i devuelve la primera componente del otro vector. Después tenemos que escoger un plano coordenado donde la superficie S1 sea proyectable, pero en el caso de S1, esta superficie solamente se puede proyectar en el plano YZ y su proyección es de hecho la misma superficie. Le llamaremos R sub YZ a esa proyección, y aquí está esa proyección. Sobre esa región hay que calcular una integral doble. Como la proyección se hace entonces en la dirección del eje X, tenemos que calcular después el producto escalar de la normal por un vector unitario en la dirección de la proyección, el vector unitario y tomar el valor absoluto. Como la normal unitaria es menos i, este producto escalar es menos 1 y en valor absoluto obtenemos 1. El teorema nos dice que la integral de superficie a través de la superficie S1 va a ser la integral doble sobre esa proyección de esta función, que sería 3z entre 1, 3z. Esa es la función que vamos a integrar sobre esta región. Podemos integrar primero en z, desde z igual a 0 hasta el z de esta circunferencia, que es la ecuación de la curva directriz del cilindro. Despejamos z en función de y. Z sería raíz de 16 menos y cuadrado y solo la raíz positiva porque estamos trabajando en el primer octante. Entonces integramos de 0 a raíz de 16 menos y cuadrado en z y finalmente en y de 0 a 4. El valor de esta integral doble es 64. Luego pasamos a la superficie S2, este rectángulo en el plano XY. Escogemos un vector normal unitario exterior a esta superficie saliendo del volumen. En este caso no es muy difícil ver que un vector normal unitario exterior sería el vector menos k. Trabajamos con ese vector normal. Formamos el producto escalar del campo vectorial A con esa normal. Ese producto es menos A producto escalar k. Ese producto escalar de A con k me devuelve la tercera componente del campo vectorial 5x, pero por el signo negativo que tenemos antes, esto es menos 5x. Después hay que escoger la región proyección de esta superficie S2, pero como esta superficie S2 ya está en el plano XY, solamente se puede proyectar en ese plano y su proyección es la misma superficie. Le vamos a llamar R sub XY a esa región proyección. Tenemos que calcular entonces una integral doble sobre ese rectángulo de esta función. Esta integral doble me da el flujo a través de la superficie S2.
La función es a producto escalar n dividido entre el valor absoluto del producto escalar del vector normal unitario por un vector unitario en la dirección de la proyección. Y la dirección de la proyección es la señalada por el vector unitario k. Entonces calculamos ese producto escalar. Como la normal es menos k, este producto escalar es menos k punto k, que es menos 1, su valor absoluto es 1. Y tenemos que integrar como función menos 5x dividido entre 1 en este rectángulo r sub xy. Es una integral que hacemos en xy, la función debe estar en términos de xy, pero ese es el caso acá, tenemos como función menos 5x. En el rectángulo podemos integrar en cualquier orden, por ejemplo, primero en x de 0 a 5 y después en y de 0 a 4, y el valor de la integral doble es menos 250. A continuación pasamos a la superficie S3, este rectángulo en el plano XZ. Escogemos un vector que sea normal unitario exterior a ese plano. Podemos escoger como vector normal unitario el vector menos j, no hay muchas alternativas de todas maneras. Eso es porque este plano es parte del plano XZ. Trabajamos con este vector normal unitario, n igual a menos j, formamos el producto escalar del campo A con ese vector normal unitario, sería menos a producto escalar j. A producto escalar j devuelve la segunda componente del campo vectorial A, multiplicado por menos 1 sería 2x menos 5y. Vamos a explicar enseguida por qué hacemos este reemplazo. Luego debemos escoger una región donde esta superficie sea proyectable. Bueno, esta superficie se proyecta sobre ella misma, puesto que es un plano contenido en el plano XZ, y le vamos a llamar R sub XZ a esa proyección, que es la misma superficie C3. Entonces tendríamos que calcular una integral doble sobre esa proyección, y el flujo a través de S3 se calcula mediante esta integral doble, donde como función en la integral tenemos que calcular a producto escalar n, que ya está realizado, dividido entre el producto escalar de el vector normal unitario con un vector unitario en la dirección de la proyección, y la dirección de la proyección es la dirección señalada por el vector unitario j. Bueno, este producto escalar en valor absoluto. Como la normal unitaria es menos j, aquí tendríamos menos j producto escalar j, que es menos 1, en valor absoluto me da 1. La integral debe resolverse en xz, y por el momento yo tengo que la función es 2x menos 5y entre 1. Hay que escribir y en función de x o de z, pero recordemos que estamos sobre la superficie S3 donde la ecuación es y igual a 0. Entonces, si nosotros sustituimos acá, a producto escalar n se reduce a 2x, de modo que como función tenemos 2x entre 1, que es 2x, y es la que vamos a integrar en xz. Sobre el rectángulo podríamos comenzar la integral primero en x de 0 a 5 y después en z de 0 a 4. El valor de la integral doble es 100. Pasamos a continuación a la superficie S4. La superficie S4 tiene ecuación x igual a 5, es paralela a la superficie S1. Un vector normal unitario exterior a esta superficie, saliendo entonces del volumen, es el vector y. Trabajamos con ese vector unitario y. Formamos el producto escalar de A con ese vector normal unitario. Eso devuelve la primera componente del campo A, que es menos 3z. Y tenemos que luego escoger una región donde se pueda proyectar la superficie S4. En este caso, la superficie S4 se proyecta, por ser una superficie plana, sobre la misma región donde se proyectaba S1, que es en realidad la superficie S1. Vamos a calcular entonces una integral doble sobre R sub yz, que es la región proyección de la superficie S4. La integral doble tiene que hacerse en yz, y el flujo a través de S4 se calcula mediante esta integral por un teorema. La función que hay que integrar es a producto escalar n dividido entre el valor absoluto del producto escalar de la normal por un vector unitario en la dirección de la proyección, y la dirección de la proyección está señalada por el vector unitario y. Ese producto, bueno, tiene que estar en valor absoluto. Tenemos entonces para integrar menos 3z entre 1, que es menos 3z. La integral se hace en yz, la función está en yz, solo depende de z en este caso.
Y podemos integrar primero en y. En y sería desde y igual a 0 hasta en z, perdón, podemos integrar primero en z, desde z igual a 0 hasta el z de esta circunferencia, que es, bueno, el z de la ecuación del cilindro, que ya calculamos antes como raíz de 16 menos y cuadrado. Después podemos integrar en y de 0 a 4, y el valor de esta integral doble es menos 64. Nos falta todavía la integral sobre la superficie S5, que es la parte cilíndrica. Para la superficie S5, que ya no es una superficie plana paralela a ninguno de los ejes coordenados, tenemos que trabajar con un vector normal obtenido mediante el gradiente de la ecuación de la superficie. Entonces aquí vamos a trabajar con un vector normal dado por el gradiente de la ecuación de esta superficie, que en principio es una función de 3 variables, pero en este caso solamente depende de yz. Y hay que escoger ese gradiente de manera que sea exterior a la superficie, saliendo entonces del volumen. Bueno, entonces en S5, a partir de la ecuación del cilindro, calculando su gradiente, obtengo un vector normal. Por las características de la fórmula que utilizamos para calcular la integral de superficie, podemos sustituir la normal unitaria que usábamos en los otros casos simplemente por el gradiente, sin necesidad de normalizar ese vector gradiente, puesto que esa norma del gradiente termina cancelándose siempre en esta función por las propiedades del producto escalar. Es decir, no hace falta normalizar ese vector gradiente. Solamente asegurarnos de que sea un vector gradiente que esté apuntando en el buen sentido, es decir, que sea exterior a la superficie. Y para asegurarnos de eso podemos calcular el gradiente en un punto específico sobre la superficie. ¿Por qué no, por ejemplo, este punto de coordenadas 0, 0, 4? En ese punto el gradiente sería, bueno, el gradiente se calcula tomando las derivadas parciales en x, y, z de f, me daría el vector 0, 2, y, 2, z. Entonces el gradiente para cualquier punto x, y es 0, 2, y, 2, z. En particular para el punto 0, 0, 4, ese gradiente es 0, 0, 8. Entonces vemos que es un vector que no lo voy a trazar acá, tiene magnitud 8, que está apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces que es exterior, al menos en este punto. Entonces, por continuidad de las derivadas parciales, ese gradiente va a seguir siendo exterior para cualquier otro punto sobre el cilindro. Es un gradiente que está entonces apuntando en la buena dirección. Caso contrario, podríamos multiplicar por menos 1 si es que estuviese apuntando, por ejemplo, hacia abajo. Nos trabajamos con ese gradiente 0, 2y, 2z. Formamos el producto escalar del campo vectorial A con el gradiente de f. Este gradiente multiplicado escalarmente con el campo escalar, con el campo vectorial A, me da esta función. Ahora tenemos que escoger un plano coordenado donde proyectar la superficie S5. El cilindro se puede proyectar ya sea en el plano XY o en el plano XZ. En ambos casos la proyección de esta parte cilíndrica son rectángulos. Esas proyecciones corresponden a rectángulos. Decidimos proyectar en el plano XY. Entonces vamos a calcular una integral doble sobre este rectángulo R sub XY. Y la dirección de la proyección es la dirección señalada por el vector unitario K. Entonces, después de calcular el producto escalar de A con el gradiente, calculamos el producto escalar del gradiente con el vector unitario K, un vector en la dirección de la proyección, ese producto en valor absoluto. Ese producto escalar me da 2z en valor absoluto. Eso es simplemente 2 por raíz de 16 menos y cuadrado, porque z es raíz de 16 menos y cuadrado. Como vamos a integrar en xy, hay que escribirlo todo en términos de xy. Lo mismo va para la función a producto escalar gradiente de f. Sustituimos z por raíz cuadrada de 16 menos y cuadrado, que me da esta función en xy. Y de acuerdo al teorema, para calcular la integral de superficie sobre S5 hay que resolver esta integral doble. Y la función es esta función en xy dividida entre 2 raíz de 16 menos y cuadrado.
En el rectángulo podemos integrar en cualquier orden, por ejemplo, primero en y, la integral la haríamos de 0 a 4, después en x, integraríamos de 0 a 5 esta función. En la calculadora esta integral nos da 100pi más 150. Ya tenemos calculadas todas las integrales de superficie sobre S1, S2, S3, S4 y S5. Para calcular el flujo total tenemos que sumar simplemente todas esas integrales. Reemplazamos, la suma me da 100pi y 100pi es entonces el flujo del campo vectorial a través de la superficie que rodea a esta figura, ¿no? A este volumen. Vamos a verificar ahora este resultado utilizando el teorema de la divergencia. Con el teorema de la divergencia, la integral de superficie, cuando S es una superficie cerrada, se calcula por medio de una integral triple de la divergencia del campo vectorial sobre el volumen que está siendo encerrado por la superficie S. Calculamos entonces la divergencia del campo vectorial A. La divergencia, hay que recordar, es la suma de las derivadas parciales de las componentes del campo A, estas componentes. Esa suma de derivadas parciales me da 5. Ahora vamos a escribir la integral triple sobre este volumen B. La función que hay que integrar es una constante 5. Podemos integrar primero en z, de superficie a superficie, desde z igual a 0 hasta el z del cilindro. El z del cilindro es raíz cuadrada de 16 menos y cuadrado. Si vamos a integrar primero en z, después nos restarían dos integrales, una integral doble sobre la proyección de este volumen en el plano XY, es decir, en este rectángulo que anteriormente le habíamos llamado el rectángulo R sub XY. En este rectángulo podemos integrar ya sea en X o ya sea en Y. Si decidimos integrar a continuación en Y, tendríamos que hacerlo desde 0 hasta 4. Y en X la integral que falta la haríamos desde 0 hasta 5. Evaluamos esta integral triple en la calculadora y nos da como resultado 100pi, que coincide justamente con el valor obtenido sumando sobre las integrales de superficie de cada una de las superficies S1, etcétera, hasta S5, lo cual verifica el teorema de la divergencia en este caso.